Bueno, buenas tardes a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Agradecer a la organización un año más la oportunidad de poder hablar de mi trabajo en este foro, lo cual es un placer, ¿no? En este caso hablaré de la Casa del Peregrino en Cegama, que es un albergue para peregrinos en el Camino de Santiago. Y bueno, este edificio hay que enmarcarlo en una investigación que llevamos haciendo a lo largo del tiempo sobre cómo hacer o cómo construir arquitectura sostenible con estructura de madera maciza, ¿no? A través de la repetición de diferentes experiencias y experimentos, sucesivas mejoras, evidentemente, ¿no? Conforme lo que vas haciendo vas aprendiendo y mejorando, tratamos de generar una serie de edificios, una formidable eficiencia energética, con un mínimo impacto ambiental debido a esa construcción de madera y un alto confort sensorial y matérico basados en atmósferas interiores en las que la madera es absoluta protagonista, ¿no? Como estáis viendo en estos ejemplos. Esta investigación se ha materializado ya en 4 edificios construidos desde el año 2016, tanto proyectos propios como colaboraciones de diferente calado con otros compañeros arquitectos. Y bueno, poco a poco pues se van materializando también o se van construyendo o aproximando en nuevos proyectos, en nuevos edificios de una mayor complejidad y una mayor escala también, afortunadamente, todos ellos construidos también en madera maciza, precertificados la mayoría de ellos o todos ellos, y que, bueno, pues ya están en fase de construcción o en fase de licitación, ¿no? Algunos de ellos. Bueno, en este caso hoy nos toca hablar del albergue de peregrinos. Se sitúa en Cegama, que es un pueblo de Guipúzcoa. El País Vasco tiene dos caminos de Santiago, ¿no? Uno que es el de la costa, que probablemente es el más popular, y otro es el del interior, ¿no? Que une Irún con Vitoria-Gasteiz, ¿no? Pues ahí a mitad de camino está Cegama, un poco a las faldas de Aizkorri, una zona mítica de la comarca, en mitad del Goierri, una zona montañosa, pero a la vez muy cercana al mar, ¿no? Desde Cegama, a través del túnel de San Adrián, que es ese tunelito que veis ahí, que es un túnel a través de la montaña, ya se pasa a la cordillera que está al sur de Cegama y encarase Vitoria, ¿no? Esta ubicación de Cegama, bueno, pues fue una de las primeras preocupaciones, ¿no? La climatología local tan particular de este municipio, ¿no? Que si bien está pues bastante cerca de la costa y no tiene una altura excesiva, está a 300 y poco metros de altitud sobre el nivel del mar, pues bueno, sí que nos llevó, dada su configuración pues montañosa y casi de clima de montaña, ¿no? Que tiene, nos llevó a estudiar detenidamente el perfil climático aplicado en el PHP, ¿no? Estuvimos comparando las bases de datos reales meteorológicas de Cegama con los diferentes perfiles climáticos que aparecen en el PHP e incluso otros perfiles climáticos descargados de bases de datos generales, y esto nos llevó a determinar que el perfil climático contenido en PHP más parecido al de Cegama, el real de Cegama, prácticamente clavado, era el de Vitoria, ¿no? Que como sabéis, pues bueno, probablemente junto con Burgos es uno de los climas más severos de la península, ¿no? Tanto en temperaturas como en radiaciones solares, ¿no? Eran muy parecidos. Como condicionantes de partida del proyecto, bueno, pues el ayuntamiento, a través de la labor realizada por el arquitecto municipal, Nacho Ibarreche, ¿no? Con el que hemos hecho la obra, pues quería que el edificio fuese certificado Passive House, un poco como garantía del compromiso municipal con la sostenibilidad y como garantía también de la calidad de las inversiones municipales. Y el otro condicionante fuerte era que el edificio tenía que ser en madera, ¿no? En madera, porque la parcela se ubicaba al lado que es ese edificio que veis ahí a la derecha de Piedra, del Museo de la Madera de la localidad, ¿no? Que es un museo que tiene bastante entidad en lo que es la comarca y, bueno, por lo tanto, un poco como complemento a ese Museo de la Madera, el edificio tenía que ser íntegramente construido con madera local, ¿no? A la vez, la parcela se ubicaba al inicio del Parque Natural de Aizkorri, ¿no? Que veis ahí, no sé si se verá el cursor, pero bueno, al lado del edificio arranca todo hacia la izquierda, todo lo que es el Parque Natural de Aizkorri, con un montón de sendas, etcétera, etcétera. Entonces, el edificio de alguna manera tenía que ser puerta de ese parque natural, ¿no? Y como tal se configura al inicio de todo ese recorrido natural que nos lleva hasta las cimas montañosas
de la comarca, ¿no? El programa del edificio pues es bastante pequeñito. El municipio ya tenía un albergue de peregrinos, los ubicaban un poco donde podían y lo que querían era hacer un albergue para 12 peregrinos como máximo, bueno, en un volumen pues relativamente sencillo y relativamente económico, ¿no? Entonces, bueno, pues la configuración del edificio gira todo en torno a ese espacio central que veis ahí en la sección a doble altura, con dos salas de dormitorio a la izquierda, aprovechando la parte alta de la sección, con 6 literas en cada habitación, y a la parte derecha pues está la zona un poco de servicio, ¿no? Con dos aseos y la zona de cocina y un pequeño comedor, ¿no? Todo ello pues metido en una única envolvente que bueno, resuelve un poco todas las necesidades de envolvente térmica con el aislamiento continuo y la línea de hermeticidad continua, ¿no? Como os decía, el edificio se construye íntegramente en madera, tanto la estructura, que es en este caso CLT, con madera de origen local, con pino radiata de los bosques del País Vasco, tanto la estructura como la generación del envolvente y el aislamiento también es en este caso de madera, de fibra de madera, y los trasdosados tanto exteriores como interiores, ¿no? Toda esa estructura, esa construcción volumétrica hecha íntegramente en madera se fija o se apoya en una losa de cimentación aislada, como siempre, por el exterior, dando continuidad a la envolvente, y en este caso, como explicaré más adelante, pues una losa activa, ¿no? Que hemos, como veis en la fotito de arriba a la derecha, hemos introducido en lo que es la losa de cimentación las tuberías de agua para poder activar energéticamente esa losa. Unas fotos del montaje donde podéis intuir, bueno, ya lo conoceréis, el tipo de construcción de CLT, en este caso un CLT de 120 milímetros de 3 capas, ¿no? Como siempre en nuestra manera de proceder con estos edificios, la cubierta no se hace de madera maciza, sino que se hace de entramado ligero, con un aprovechamiento óptimo de estructuras de la madera, un mayor control de la difusión del vapor a través de ese cerramiento superior que pensamos que es donde más problemas existen, y un mayor también aprovechamiento de la sección del cerramiento en su relación espesor, cantidad o capacidad aislante, ¿no? En este caso fueron paneles preindustrializados completamente, 12 metros y medio de largo, toda la longitud del edificio, en 3 paneles que veis ahí abajo a la derecha que se colocaron en una hora sobre el edificio, ¿no? Un poco ahí los veis colocados. Y bueno, pues como siempre cuando trabajamos con el CLT, a pesar de que en este caso era de 3 capas, pero bueno, confiábamos la hermeticidad de la envolvente a esa capa estructural también, ¿no? Por lo tanto, pues como siempre en estos casos se trata de trabajar las juntas entre paneles, el tema de tirafondeados, las uniones con los elementos de hermeticidad de la cubierta, jugando a una estrategia siempre de tratamiento de esa hermeticidad interior y exterior, ¿no? No hay una estrategia clara, sino que se va adaptando un poco a las necesidades constructivas de cada punto del edificio, ¿no? Una vez que está trabajada y completada esa estructura y esa línea de hermeticidad, ¿no? Que es en 2 en 1, se va construyendo lo que es la envolvente aislante, ¿no? Sobre todo de los elementos verticales a través de estos costillares de madera que se van rellenando de aislamiento de fibra de madera y automáticamente se protegen con las láminas impermeables y transpirables, ¿no? Tanto en fachadas como en cubiertas, ¿no? De forma que al final, una vez elaborada la línea estructural y hermética, tenemos elaborada la línea de aislamiento protegida frente a los agentes atmosféricos exteriores, y a partir de ahí empezamos con los trasdosados, tanto exteriores como interiores, ¿no? Pero siempre tenemos esa envolvente continua, como podéis ver ahí en el dibujo, en el esquema constructivo, conformada por estructura y cerramiento de una manera continua en toda la envolvente del edificio, ¿no? Y en este caso, los únicos puntos un poco que perturban esa continuidad serían las bajantes de pluviales que quedan integradas en el espesor del aislamiento, pero que, bueno, como podéis ver ahí en el cálculo de puente térmico, que arrojan un valor de 0,014 vatios por metro, ¿no? Por metro lineal.
Entonces, bueno, al final es un puente térmico de muy bajo impacto, ¿no? Perfectamente asumible. Más detalles un poco de cómo se soluciona a nivel de puentes térmicos la envolvente. En este caso, a la izquierda tenemos encuentro fachada con cubierta, con el pequeño peto que aloja las telas de impermeabilización. A la derecha, el cajeado que se le hace para incorporar o alojar el canalón y de forma que quede oculta. Ya veis que en ambos casos llegan a salir puentes térmicos geométricamente negativos. Por lo tanto, no se tienen en cuenta en el balance energético. El encuentro con el terreno, pues nuevamente 0,007, paso de forjado 0,05. Como veis, toda la envolvente se resuelve sin puentes térmicos, ¿no? Con unos puentes térmicos despreciables o con unos valores muy pequeñitos que no hacen falta, o negativos incluso, que no hacen falta ni tenerlos en cargo, ¿no? Por lo tanto, poco a poco, dentro de esa investigación un poco y ese aprendizaje a través de diferentes proyectos, hemos ido optimizando algunas soluciones para conseguir esta envolvente realmente libre de puentes térmicos, con las soluciones tanto estructurales y constructivas más eficaces y también económicas, ¿no? En el caso de las ventanas, en este proyecto incluso veis un poco el detalle arriba, las planteábamos sin sobreaislamiento de marcos, ¿no? que nos da un valor pues, bastante asumible, 0,032. Pero bueno, como al final teníamos que hacer un enmarcado de esas ventanas con esos cajones de chapa, por un tema de sombreamientos, como luego os explicaré, pues bueno, decidimos también sobreaislar los marcos, ¿no? Aprovechando que ya teníamos esa opción y bueno, pues al final el puente térmico baja también a unos valores pues muy asumibles. La madera, por tanto, también al exterior, como imagen, como presencia, como manera de implantarse en un entorno muy natural, de puerta a ese parque natural de Aizkorri, con esta fachada de lamas de alerce, sin ningún tipo de tratamiento, que desde el minuto en el que se colocan empiezan a moldarse y a envejecer bueno, pues para adaptarse a ese entorno natural que envuelve el edificio, que rodea el edificio. Esa misma fachada nos permite resolver toda la fachada y también esos elementos de ocultamiento de las instalaciones exteriores. Y bueno, su vocación es la de alguna manera mimetizarse o incluso, bueno, pues entre comillas, desaparecer en función de la vista que tengas del edificio con el entorno natural circundante, ¿no? Al interior, pues como os decía, esa búsqueda de una atmósfera sensorial y confortable basada en lo material, en lo matérico, con diferentes productos derivados de la madera, que es la protagonista de los espacios, buscando también que dentro del recorrido del peregrino desde Francia hasta Santiago de Compostela, pues pueda tener también una experiencia no solo en lo confortable basado en la energía, sino también en lo confortable basado en lo material. Una experiencia diferente, ¿no? Dentro de su peregrinaje hasta Santiago de Compostela, bueno, pues diferente respecto a otros albergues que se irá encontrando por el camino, ¿no? El espacio central, con la entrada de luz y, bueno, y la madera como protagonista, pero también la madera protagonista en la zona de la cocina y el pequeño comedor y, por supuesto, también los dormitorios, ¿no? Donde llevamos ese uso de la madera un poco hasta el límite de hacer el mobiliario o las estanterías para que los peregrinos puedan dejar sus mochilas, sus botas, sus ropas, etc. Bien, una de las preocupaciones bueno, de los aprendizajes también de los edificios anteriores que derivaba en preocupación era la diferencia de inercias, vamos a decir, entre lo que es la cimentación, que es esa losa maciza, en este caso era de 30 centímetros, aislada por el exterior, por debajo, y directamente pavimentada, y la falta de inercia de los cerramientos ligeros de madera, ¿no? Tanto fachadas como sobre todo cubiertas, que es completamente entramado ligero, ¿no? Esa diferencia de fases entre lo que es ese cerramiento masivo de hormigón y ese cerramiento ligero de madera, esa diferencia y ese desacoplamiento entre las inercias de ambos cerramientos y ese mal funcionamiento en invierno de la losa de hormigón que no puede adaptarse a los cambios de temperatura,
pues bueno, esa era una de las preocupaciones y uno de los elementos a resolver, ¿no? Si bien en verano nos puede favorecer, en invierno nos penaliza muchísimo de cara al confort, ¿no? Otro de los hándicaps importantes era el tema del sombreamiento y soleamiento. El ayuntamiento, por temas de mantenimiento y uso, no quería tener ningún tipo de persiana exterior o store exterior, elemento manipulable por el usuario, en definitiva, ¿no? Eso nos llevó a proponer soluciones pues de aleros de protección solar exterior en el gran ventanal sureste y a retranquear mucho los huecos, como veis en la foto de la izquierda, en las fachadas este y oeste, lo cual sabíamos que iba a provocar problemas de sobrecalentamiento, ¿no? Evidentemente, al no tener unas correctas y adecuadas protecciones solares exteriores, pues el edificio va a sufrir de ese sobrecalentamiento sí o sí, ¿no? Entonces, esta combinación de desfase de inercias entre los diferentes cerramientos, ese sobrecalentamiento casi asegurado y sobre todo la intermitencia de usos que luego explicaré un poco, ¿no? Pues que al final va a haber épocas en las que sí que estén los 12 peregrinos, pero va a haber épocas largas en las que no haya nadie, solo uno o dos. Por lo tanto, las instalaciones que tienen que dar una respuesta muy rápida, incluso dentro de una misma semana, ¿no? Va a haber días que no haya nadie y igual se acerca el fin de semana y hay más gente, ¿no? Una respuesta muy rápida necesitan las instalaciones de climatización, ¿no? Y eso pues, nos llevó a proponer el activar la losa, por una parte, ¿no? Para mantener constante esa temperatura de ese gran bloque de hormigón, de manera que esa inercia que pueda tener se mantenga constante y no tenga constante a esa necesaria atmósfera constante interior, ¿no? del edificio. Y por otro lado, un sistema de climatización a través del aire con unos splits que puedan aportar tanto esa refrigeración en verano tan necesaria como el calor necesario en invierno de una manera rápida y flexible, ¿no? Y bueno, y por último estaba el tema del uso, ¿no? Como os decía, la ocupación máxima es de 12 peregrinos, pero claro, en un albergue del Camino de Santiago, de un pueblito pequeño, remoto y de una parte del camino no tan transitada, pues probablemente las ocupaciones pues iban a ser muy variables dentro de una misma semana, incluso a través de los días, ¿no? Un día puede haber 3, otro 4, otro nadie, otro 8, y además no iban a poder desde el municipio saber con antelación cuánta gente llega y cuánta gente va a haber, ¿no? Para tener un poco prevista la climatización o el uso energético del edificio, ¿no? Por lo tanto, eso nos llevó a tantear diferentes escenarios de uso, que bueno, es un poco los que os muestro aquí, ¿no? Aquí hay una ocupación media de 6, veis arriba un poco los valores que nos arrojaba el PHPP, con una ocupación máxima de 12 y con una ocupación mínima de 1, con 0 el PHPP no calcula, ¿no? Pero bueno, al final lo que hicimos fue estudiar estos escenarios de máxima ocupación, mínima ocupación y una ocupación media, dimensionando tanto las instalaciones de ventilación como las de climatización, para que en todo momento el edificio esté en rangos de certificación y para que en todo momento las instalaciones del edificio puedan satisfacer las demandas de climatización derivadas de las diferentes ocupaciones e intensidades de uso del edificio, ¿no? Bueno, pues este fue un trabajo interesante del que también veníamos aprendiendo en proyectos anteriores y que creo que aquí pues, bueno, se resolvió de una manera óptima, ¿no? Finalmente, junto a los certificadores y el Instituto, decidimos certificar el edificio con el valor medio de ocupación, con los 6 usuarios, ¿no? Y bueno, y pues ahí quedan un poco arrojados los valores de certificación que la obtuvimos en abril de este año, ¿no? Abril de este año, como sabéis, pues pleno confinamiento, pandemia, COVID-19, etcétera, lo cual pues ha llevado a que no se haya podido hacer una puesta en uso del edificio completa, pero que sí que hemos aprovechado para monitorizarlo, ¿no? Se monitorizó junto a Marta Epelde en el mes de julio y bueno, pues ahí la sorpresa o las lecturas son dos, ¿no? Por una parte, las variaciones térmicas del municipio, que en julio pues tenemos temperaturas diurnas de entre 25 y 35
y las nocturnas pues por debajo de 15 grados la mayoría de días, ¿no? Por una parte sí que la estabilidad interior de la temperatura pues queda muy clara respecto a la variación exterior, pero lo que sí que fue una sorpresa, entre comillas, de primeras, fue que tanto en la planta baja como en la primera eran unas temperaturas altas, cercanas a los 25 grados, un poquito por debajo y un poquito por encima, pero lo cual venía a reflejar realmente la realidad que nos marcaba el PHPP, ¿no? Que nos decía que en un escenario sin ocupación, sin uso y casi con la ventilación a mínimo, que es como está ahora mismo el edificio, sin uso y sin climatización y con la ventilación a mínimo, en esos meses de verano iba a haber, aún con todo, un sobrecalentamiento importante, ¿no? Y bueno, pues efectivamente la realidad confirma lo que ya nos decía el PHPP y lo que quedará seguro corregido o, bueno, sí, solventado con un uso adecuado de las instalaciones proyectadas, ¿no? Y poco más, como siempre, remarcar la labor de todos los intervinientes, desde, bueno, pues los arquitectos, aparejador, ingeniería, constructoras, por supuesto el promotor, certificador y esta labor de monitorización última, entendiendo la arquitectura como algo colaborativo, ¿no? Que sin duda es como se puede materializar y llegar a buen puerto este tipo de edificaciones. Y poco más, agradecer